te tengo una pregunta que se hace mucho aquí en el restaurante y en modo como tal. ¿Cómo se pronuncia le bleu? Le bleu. Le bleu. Le bleu. Ok, ok. Siempre, Porque no es la gente fácil, no sabe. no es Unos dicen le fácil. bleu, otros dicen le bleu. Exacto. Le Le bleu. bleu. Bueno, aquí tenemos los famosos escargots. Una maravilla. Plato clásico. Maravilloso. Y además con buen pan francés, Así tipo es. baguette. Tipo baguette y bueno, escargots con mantequilla muy perejil. Es una tradición gastronómica francesa. No en todos los países se comen los caracoles. Claro. Nosotros los comemos y no solo los comemos, sino que vamos a buscarlos. Sí, no, yo Eso sé. es una tradición de Una tradición. pasearse Correcto. y de recoger a los caracoles en la temporada de caracol. Yo siempre lo hice con mis abuelos, porque mis abuelos eran de zonas rurales y la búsqueda de caracol era una tradición. ¿Y qué significa para usted la Fête de la Bastille? La Fête de la Bastilla son 3 principios: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es el símbolo de la lucha contra el despotismo, contra el poder político arbitrario, que representaba la monarquía absoluta en aquel momento, y que para nosotros en nuestra historia y en nuestro imaginario colectivo representa la conquista del poder y el fin del absolutismo. Es un avance, un progreso en la conquista y en la construcción de una democracia. Claro. Interesante. Probamos los caracoles entonces. ¿Cómo es la manera de comérselos? Bueno, no hay que comer solo el caracol, sino que con el pan hay que probar la salsa. Claro. Eso es Y clave. yo siempre la pruebo y la disfruto. Ujú. Y tener una baguette en el corazón de Caracas se disfruta. Claro. Bueno, este es uno de los platos que más salen en el restaurante. Los caracoles. Uno de los platos estrellas, sí. Eso significa que hay una gran cultura franco-venezolana Bueno, sí. de buscar, preparar y disfrutar de los caracoles y comérselos. Bueno, aquí tenemos la famosa sopa de cebolla de Leblé. Ajá. Eso también es un plato tradicional en Francia, la soupe à l'oignon. La sopa de la unión. La soupe à l'oignon. Nosotros lo hacemos de la manera clásica y al final le agregamos un toque diferente, que es como la cebolla crocante que le ponemos por encima. Bueno, un toquecito especial que le quisimos agregar al plato. Les felicito porque la cebollita está crujiente Sí, y por encima de la sopa. claro, Pero le da un toque especial, original, pero sigue siendo una sopa de cebolla. Es claro, decir, un plato que pero es muy difícil de cambiar. la habéis renovado bastante bien. ¿Cuál es su plato favorito francés? De todos los que hay. Le hachis parmentier. La chip Le hachis parmentier. ¿Conoces, no? Claro. Es puré de pomme de terre. Exactamente, porque la me gusta blanche. mucho la patata, la papa, Ujú, y me gusta la carne también, y es carne molida. claro. ¿Y qué es lo que le hace sentir más orgulloso de ser francés? Bueno, probablemente el universalismo, es decir, esa forma de los franceses y de nuestra cultura de siempre valorar las otras culturas y de ir al contacto de las otras culturas para enriquecer la nuestra. Es decir, que para nosotros la relación con los demás pueblos es esencial en nuestro desarrollo nacional. Claro. Se nutren de Nos las alejamos otras del culturas. nacionalismo para, al contrario, valorar el universalismo. Es decir, la forma para nosotros de siempre evolucionar, enriquecer nuestra propia visión del mundo con las otras civilizaciones. Creo que es la base de una fraternidad mundial y de una fraternidad internacional, de una concepción más inclusiva de las relaciones internacionales. Es una forma de concebir la humanidad que encuentro mucho en Venezuela. El venezolano es muy abierto al mundo Sí. y es una de las cosas que nos une con Venezuela. Esa forma de siempre querer conocer a los demás, conocer sus culturas, integrarlas en nuestra propia cultura. Que Venezuela es un país que se ha nutrido de influencias de otras culturas a lo largo de su historia. Y eso crea una gran proximidad con Francia. Sí, es verdad, es como una ideología parecida. Exacto. Muy similar. Exacto.
Interesante. Y por acá tenemos el filet mignon. Pimiento del Padrón. Así es. Es wow, fascinante. Pimiento del Padrón para mí es lo máximo. Soy un gran aficionado. Bueno, en España es algo muy típico. Pero lo que pasa es que de cada 5 que te comes, si hay uno Hay uno que pica. que pica, hermano, estás frito. Por eso se Sí. pica demasiado. Sí. Pero en general son muy dulces, pero cuando hay uno Son que pica, dulcitos. tremendo. Bueno, aquí tenemos el filet mignon. Tengo 2 salsitas para ofrecerte. Ajá. Tengo A salsa ver. pimienta, soso poivre ¿O ahí? y café de París. Café de París. Voy a probar café de París. ¿Eh? Comencemos por el clásico. Exacto. Bueno, a mí la carne me gusta término medio. Sí, yo Bien. también. Yo también. Termino medio o poco hecha. Sí, Poco hecha ¿te también gusta puede ser también? blue. ¿Te Exacto. gusta? Como el nombre del restaurante. Como el nombre del restaurante. Efectivamente. Una salsita clásica. Y me doy cuenta que el cuchillo es un laguiole. Es decir, que Y azul. y azul. Que va con el restaurante. Efectivamente. Y el laguiole es una tradición de cubierto en Francia muy antigua, con una técnica muy antigua también, y se produce en un pueblo de Francia que se llama Laguiole, con el símbolo de la abeja Bueno, esto es en icónico, el ¿no? cuchillo icónico. Por eso os felicito de haber escogido cuchillos de Laguiole. Buena elección, ¿eh? ¿Qué es lo que más extraña de Francia usted? Yo diría en Venezuela, quizás, aunque hay buenos quesos venezolanos, la diversidad de los quesos franceses, porque en Francia se come mucho queso y yo soy un gran aficionado al queso, aunque ya soy aficionado al queso venezolano, el queso guayanés. Claro, queso fresco, pero no es lo mismo. Hay en Venezuela una tradición quesera, pero si me piden lo que más me hace falta en Francia, yo diría esa diversidad, esa variedad de queso, quesos azules, quesos de todo tipo. Chef. Exacto. Y eso es difícil tenerlo en todos los países y aquí en Venezuela no es fácil tener esa gran variedad de quesos. Así que yo diría el queso, porque aquí si no, tengo baguette, tengo papa frita, Sí. tengo lomito venezolano rico y hay luego toda la tradición gastronómica venezolana, la arepa, el casabe, la hallaca de Navidad, etcétera, que a mí me fascina y que yo he adoptado como si fuera un venezolano. Es decir, que yo me siento feliz en la gastronomía venezolana, aunque, claro, soy Siempre hay también cosas que hacen aficionado, estoy aficionado a la gastronomía francesa, pero la gastronomía venezolana también me gusta. Claro. Bueno, qué bueno. Entonces, cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta de nuestro país, Venezuela? Lo que más me gusta es la diversidad geográfica. Venezuela es un país amazónico, es un país andino, es un país caribeño que tiene regiones bellísimas. Claro. Lo que más me ha impactado es la zona de los tepuyes, la región de los tepuyes, porque son absolutamente fascinantes. ¿Fuiste a Canaima? Tuve la oportunidad de hacer la excursión con la comunidad Pemón al Roraima. Es una semana de caminata con un contacto único con la naturaleza y con paisajes majestuosos. Y hacerlo con la comunidad Pemón fue para mí una gran lección de vida y de relación humana y de superación física, porque es una excursión algo bastante dura. fuerte, Y la verdad que lo disfruté muchísimo, los 3 días de subida, los 2 días en la cumbre del Roraima y luego los 2 días de bajada. Y lo hice en el periodo de Navidad, sí. después del año de pandemia, del primer año. Y eso probablemente es la excursión que más me ha impactado, la visita que hice del país que más me ha impactado por la belleza de los paisajes. Por supuesto, conozco bien a Canaima, he pasado varias navidades también en Canaima, he subido 2 veces al Salto Ángel, que es una excursión también bellísima, saliendo muy temprano en Curiara y ver esa maravilla del Ayhuantepuy y esa cascada única en el mundo que es el Salto Ángel, La más grande del mundo. me impactó muchísimo. Y bueno, para finalizar tenemos nuestro choux, que es el ¡Wow! postre emblemático de Leblé. Bellísimo. Gran tradición de postres en Francia. El postre forma parte para nosotros
de la comida. No se puede hacer una comida sin postre. Claro, Puede ser un postre ligero, puede ser un postre con fruta, pero para nosotros el postre necesario. forma parte de la tradición. Me Tú di sabes cuenta. que en la diplomacia, para la diplomacia francesa, la comida es una herramienta de influencia y de trabajo. Hay un ministro de Asuntos Exteriores francés a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Maurice de Talleyrand, que fue un gran canciller francés, que fue desde la Revolución hasta el Imperio Napoleónico. Y él fue uno de los cancilleres que negoció la paz en Europa después de las guerras napoleónicas. Ok. Y cuando el rey le pedía, antes de una conferencia internacional, lo que necesitaba, él decía: necesito cazuelas, majestad. Porque en la negociación, el momento más importante para apaciguar las discrepancias, para buscar el compromiso con las delegaciones, las comidas, que sean desayuno, almuerzo, cena, era el momento en que se podía calmar los temperamentos y buscar entre las delegaciones compromisos. Y se hacían comidas tremendas y él viajaba siempre, ese canciller, con todo un grupo de cocineros que preparaban los menús, los sometían al canciller y él aprobaba o no la entrada, el postre, los platos fuertes. En aquella época se comía muchísimo, las comidas duraban horas y era un momento muy importante de la negociación, porque se podía detrancar una negociación, detrancar se dice, o Sí, facilitarla y evitar los bloqueos en la negociación con una buena comida. Por eso para nosotros los franceses en nuestras residencias siempre tenemos buenos chefs y trabajamos mucho los menús y las comidas porque son un elemento casi estratégico de una negociación, de una discusión. Para firmar un buen contrato, mejor haber bien comido. Así que vamos a probar ese choux. hagamos. ¿Ah? Uf. ¿Qué tal te parece el chuy? Un buen ganache. Ganache de chocolate. Es que con el mejor cacao del mundo, Con el mejor cacao del mundo se facilita un postre el de trabajo. chocolate en Venezuela es insuperable. Pero tenéis ventaja competitiva, el cacao venezolano. Si tuvieras que invitar a un amigo a Leblé, ¿qué le recomendarías pedir? Que probara. ¿Qué plato? Queso, porque sé que tenéis en el menú, yo cuando comí aquí, comí muy buen queso. Ok. Yo le recomendaría una entrada con pescado, luego un plato de carne Ok. y luego un postre, un queso, Un queso. y luego un postre como le choux, por ejemplo, Ok. porque mezcla lo mejor de Venezuela, el chocolate, con ese postre mítico francés que es le choux, Claro. a la crème. Entonces yo creo que es el mejor matrimonio franco-venezolano, cacao venezolano con choux, con crema de tipo francés. Claro. Muy bien. Y bueno, para finalizar, ¿en qué modo está usted hoy? Porque Es- aquí todos tenemos modos diferentes. Aquí se vive un modo diferente todos los días. Yo estoy en un modo muy optimista, optimista para Venezuela, optimista porque estamos cerca del 14 de julio y vamos a celebrar la toma de la Bastilla y en la residencia de Francia vamos a hacer una gran fiesta con un coro de la comunidad indígena Pemón que vendrá a dar un concierto y luego el grupo AH Sinfónico que hará un concierto bien bonito de música, mezcla de música francesa y venezolana, pero para bailar, para disfrutar. Claro. Entonces eso va a ser una gran fiesta el 14 de julio. Y luego estoy en modo optimista porque a mí me han prolongado mi mandato en Venezuela para un 6º año. Así. Así que estoy contento de poder seguir trabajando aquí y de estrechar los lazos con los venezolanos hasta 2023. Me alegro. Así me que alegro tengo por eso. muchos motivos de optimismo. Claro. Bueno, y nos vemos el 14 porque yo voy a estar allá también. Y vas a estar ahí y optimista porque voy a volver a Le Bleu para comer y disfrutar. Para probar la comida. Excelente, excelente. Espero que hayas disfrutado y que te hayan gustado todos los platos que Lo disfruté muchísimo, está muy rico. Me alegro muchísimo.